Listo, adelante. Muy bien. Yo les quiero cambiar un poco el panorama de lo que vamos a... Probablemente están teniendo en estas pláticas aquí con el doctor Luis Adrián. Eh, en la parte de lo que yo les podría presentar, ¿no? Sobre la parte metodológica para poder estructurar cosas con inteligencia artificial, aunque pues tal vez ahorita pues no hay personas que estén en esta área, pues literalmente se los puedo decir en 15, 20 minutos, o si es algo tal vez un poco más complejo. Posiblemente tal vez sería más fácil poder hablar con la persona que tiene la pregunta y poderle responder, ¿no? Las dudas que tenga en esa parte de la metodología. Pero creo que también es como crucial en este tipo de materias que nos ayuda a estructurar nuestra investigación, en su caso, pues estructurar su tesis, también poder presentar de una forma más o yo les quiero meter este chip, ¿no? Porque yo creo que es la tendencia que viene muy fuerte aquí en CONACYT. Anteriormente se estaban dando muchas pláticas, ¿no? En CONACYT, donde la idea era hablar con personas en centros de investigación o en universidades que tuvieran posgrados, ¿no? Y presentar los temas. Por ejemplo, si yo me pongo a hablar ahorita de mi tema de investigación de doctorado, que es reconstrucción tridimensional con información volumétrica, utilizando una metodología con inteligencia artificial, posiblemente ustedes tengan una cierta empatía con lo que les voy a decir, porque pues es una investigación, ¿no? Y tal vez se les vuelva de una forma curiosa saber sobre ciertos temas, ¿no? Ya muy particulares. Pero el detalle es que hay un gran porcentaje de la población que creo que tenemos que inmiscuir en este tema de la parte de la investigación, sobre todo personas que están en jóvenes, ¿no? Que están en secundaria o preparatoria, no sé en que actualmente CONACYT recomienda que gran parte de nuestras conferencias para el SNI sean en secundarias y preparatorias, no tanto en universidades ni en centros de investigación. Entonces, si yo me pongo a hablar de mi tema con chicos de secundaria, con chicos de preparatoria, posiblemente no les va a interesar para nada, ¿no? Hace unos meses me tocó llegar a una preparatoria, llegó uno de mis colegas, ¿no? Y presentó su tema y los chicos empezaron a dormir. En muchas ocasiones no porque tuvieran sueño, sino simplemente porque querían, como que hay muchos chicos que se sienten así como que no, yo soy el malo del salón, ¿no? Y aunque tal vez me interese, voy a hacer como que me estoy durmiendo, ¿no? O se ponían a platicar. Realmente después me comentaron que sí era un poco tediosa, era demasiado científica, que no tiene nada de malo, eh, su presentación, ¿no? Eh, y se supone que esas son las personas que actualmente el CONACYT nos están comentando. Ves y háblales. Tú como científico intenta jalar más gente. Ya de por sí hay una cierta cantidad de gente que quiere estudiar una maestría, que quiere estudiar un doctorado. ¿Por qué no hacemos pláticas para intentar jalar a más gente que puede estudiar una maestría o un doctorado, ¿no? Entonces, yo desde antes, porque me empezaron a invitar a varias universidades, ¿no? A varios centros de investigación para dar pláticas. eh, Muchos empresarios también se empezaron a conectar conmigo, sobre todo por el tema, ¿no? Que es inteligencia artificial y actualmente está de moda. Ya saben que cuando está de moda, pues todo el mundo quiere saber sobre el tema. Entonces también yo empecé a la par a estructurar una presentación que cualquier persona pudiera entender, según yo, ¿no? Y ahorita ustedes me lo van a confirmar. Por lo que visualizo, y creo que eso está muy bien, la mayoría de ustedes no conoce tanto sobre el tema de inteligencia artificial, ¿no? Probablemente tienen una noción, probablemente han escuchado tal vez ciertas aplicaciones, ¿no? Pero en esta plática que voy a dar, es de una forma generalizada, desde mi perspectiva, cuál es la tendencia, tanto en la parte buena como en la parte mala, porque realmente esta tecnología tiene los dos lados. Y si tenemos tiempo, también les puedo hablar un poco de historia. La verdad, me ha gustado mucho sobre la historia de la inteligencia artificial. Entonces, hay muchos aspectos que creo que son interesantes que vamos a visualizar, pero no voy a caer en ningún tecnicismo. Entonces, si en algún momento, o sea, después de la plática o durante la plática, a mí no me molesta que me interrumpan, que tengan alguna duda directa, al contrario, a mí me gusta interactuar,
Por eso le pedí al doc Luis Adrián que me pasara una lista con el nombre de todos los de la clase y yo cada cierto tiempo irles preguntando ciertas cosas, ¿no? Para que nos mantengamos en esta dinámica donde también quiero presentar que no, yo no lo sé todo. Y en algún punto, tal vez ustedes me puedan retroalimentar a mí, y no solamente ustedes, tal vez personas de secundaria, tal vez personas de preparatoria, ¿no? Tal vez si me equivoco, porque aunque he revisado mucho este material, no quiere decir que no me pueda equivocar. Pues también se puede corregir en ese momento. Yo creo que también los investigadores no tenemos de tener miedo en esta parte del yo lo sé todo, yo no puedo, no puedo tener ninguna variante. eh, Como que me cuesta mucho recibir una crítica, sobre todo si no es de mi área. Entonces, voy a presentar las diapositivas. Cada cierto tiempo les voy a ir haciendo preguntitas sobre los temas que se van a ir abordando y así vamos a poder ir interactuando. Espero que se lleven un panorama más amplio de este tema y si sí tienen dudas ya posteriormente sobre la parte de la metodología que se puede utilizar para estructurar temas de inteligencia artificial o algún otro tema, igual si yo puedo extrapolar mi conocimiento con alguna duda que ustedes tengan en algún otro tema donde yo no sea experto, pero sí pueda retroalimentar, pues también lo podemos hacer, ¿no? Entonces, pues voy a empezar a compartir pantalla y me van a comentar si ya pueden ver mis diapositivas. ¿Pueden ver mis diapositivas, chicos? Sí, doctor. Sí, se Muy bien. El tema que hoy vamos a abordar en esta presentación se llama Presente y futuro de la inteligencia artificial y sus posibles usos inapropiados. Porque, como les comentaba, hay cosas muy buenas, pero también pueden haber cosas muy malas, que de hecho en las cosas malas no soy experto porque vamos a hablar de temas muy fuertes, eh, pero creo que sí podemos realizar ciertas preguntas, ciertas hipótesis, ¿no? Sobre lo que podría causar toda esta tecnología. Que vuelvo a decir, yo ni quiero satanizarla, ni tampoco lo quiero ver como la panacea de lo que va a resolver todo, ¿no? De una forma general, vamos a presentar algunos alcances, algunas definiciones, aplicaciones, lo que yo considero que es el futuro. De hecho, esto va a estar muy chistoso porque estas ideas sobre el futuro de la inteligencia artificial, eh, yo las empecé a estructurar esta presentación desde el 2018, 2017, y muchas cosas que en aquel entonces yo visualizaba como el futuro es la actualidad. De hecho, ya estamos un poco rebasados, pero no me gusta actualizarlo porque quiero que veamos ese contraste de que yo visualizaba esto y no superó, ¿no? Otras cosas que todavía hace falta. Y finalmente, aplicaciones preocupantes que sinceramente me puse a analizar de todas las aplicaciones que se pudieran desarrollar. Igual a ustedes se les van a ocurrir otras, pero la que yo visualicé, creo que está bastante fuertecita. Entonces también vamos a ver eso, lo que yo considero que pueden ser las aplicaciones preocupantes, que realmente, literalmente ya contamos con casi todos los elementos. Les voy a hacer un spoiler, o sea, ya casi contamos con todos los elementos, solamente casi falta unirlo para poderlo alcanzar, ¿no? Bueno, a mí me gusta siempre empezar con esta frase que es de Vladimir Putin, que lo comentó en el 2017 para tener una visualización 2017, hace que son 7 años, y él lo comentó en una preparatoria de la Universidad de Moscú y que decía, o él comentó, la nación que domine los avances de la tecnología de inteligencia artificial gobernará el mundo, ¿no? Y creo que es muy curioso porque Vladimir Putin es un político, ¿no? Es un político, no es un investigador, no es un científico, pero aún así él cree, con su visión como político, con cierto conocimiento, obviamente, de tener información privilegiada, este, puede visualizar que el país, nación o empresa que lo pueda desarrollar de forma adecuada
probablemente va a gobernar el mundo. O sea, así de fuerte fueron sus palabras. Y esto creo que es se está volviendo como una idea colectiva de muchas personas que no están en el campo ni de la ciencia ni de la investigación. Hay mucha gente que ni tiene noción de qué es, o sea, no solamente tiene solo conoce aplicaciones, pero aún así ellos consideran que es algo importante. O sea, y ustedes lo pueden checar, ¿no? O sea, lleguen con una persona que solamente, que tal vez el único requisito es que conozca la definición, inteligencia artificial, ¿no? Y le pueden preguntar, ¿crees que va a ser algo importante? ¿Crees que es algo importante? ¿O puede hacer algo importante esta tecnología? Y la mayoría va a decir que sí. Pero lo vuelvo a comentar. Es un tema, o sea, la inteligencia artificial es un tema de investigación, de ciencia, pero aún así gente que no es del campo lo ve como algo muy importante. Entonces, muy posiblemente, solamente como una conciencia colectiva, probablemente lo va a hacer, ¿no? Que también siento que tiene ciertos elementos importantes, esta nueva tecnología, entre comillas nueva, este, y y posiblemente va a reestructurar ciertos elementos. Ahí desde mi perspectiva, ahora como científico sí lo creo, ¿no? Con ciertas restricciones. Ahora, en el 2016, la administración de Obama publicó 3 reportes sobre el futuro de la inteligencia artificial, llegando a la conclusión que la inteligencia artificial es de interés estratégico y urgente en la escala nacional, a nivel militar, de inteligencia y social. O sea, también podemos visualizar que desde el 2016, o sea, no es algo actual, no es desde que salió el chat GPT que ya esto es importante, ¿no? O sea, desde el 2017, 2016, que tampoco tiene tanto tiempo, ya las naciones empiezan a ponerlo en su radar como algo muy importante. Yo lo puedo, en algún momento me gustaría escribir un libro, igual y si yo no lo escribo, pues aquí lo dejo por si alguien lo quiere hacer, poder encontrar esa relación entre tal vez la parte de la creación de hidrocarburos, ¿no? Versus la inteligencia artificial, ¿no? O sea, les puedo apostar, ¿no? Que si cuando se estaban masificando los automóviles, les hubieran preguntado a la gente si la gasolina iba a ser algo importante, ¿no? Los hidrocarburos iban a ser algo importante en el futuro o en la actualidad, probablemente también les iban a decir que sí, sin entender qué es un hidrocarburo. Lo mismo que está pasando con la inteligencia artificial. O sea, es un tema muy importante, algo que empieza a rebasar el campo de la ciencia, ¿no? Y la tecnología. Ahora, en el 2017, también China crea el Plan de Desarrollo de Inteligencia Artificial, el cual se maneja por periodos quinquenales. No sé si lo sabían, pero China normalmente suele hacer proyectos en periodos de cada 5 años, y uno de estos fue enfocado en la inteligencia artificial. Y para visualizar cuánto dinero han manejado, digamos que su mayor inversión en ciencia y tecnología fue en el 2015 con 409.000 millones de dólares, solo rebasado por Estados Unidos, y creo que fue en el 2014, en el 2016, con 460.000 millones de dólares. Si me equivoco por algunos números, pues no son tantos, pero es muchísimo dinero. O sea, se está metiendo mucho dinero a la parte de la ciencia, a la parte de la tecnología en estos años 2015, 2016, 2014. Obviamente ese dinero que se visualiza ahí no es todo inteligencia artificial, pero sí, obviamente un porcentaje permea a ese tema. Ahora, también me gusta visualizarlo desde una perspectiva tecnológica y empresarial, donde dice, y todo visualizándolo con estas palabritas que dicen, las empresas que no se adaptan a los cambios tecnológicos acaban desapareciendo, por ejemplo, Blockbuster, BlackBerry, Kodak, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto, no? ¿Qué tiene que ver Blockbuster con inteligencia artificial o BlackBerry con inteligencia artificial? Sí, pues literalmente ya no existen. Es más que por las empresas, es por la definición que está arriba. Yo considero que en el futuro van a haber, van a seguir habiendo cambios tecnológicos que van a acabar o desapareciendo o van a dejar o ciertas empresas van a dejar de ser relevantes si no aplican estas tecnologías. Y sí considero que una de estas tecnologías en el futuro, si no es que en la actualidad,
que probablemente van a volver relevante o no, o van a desaparecer una empresa, probablemente va a ser la inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial es aquel algoritmo o conjunto de algoritmos que busca simular la inteligencia humana cumpliendo con uno o un conjunto de los siguientes factores: aprender, solucionar un problema o tomar decisiones. Viendo esta perspectiva, podemos ver que un montón de modelos matemáticos que conocemos se pueden considerar como modelos de inteligencia artificial. O sea, es bastante amplio. O sea, no solamente está en un cierto, por ejemplo, no solo las CNNs o o lo que son las redes neuronales son inteligencia artificial, no, hay una gran gama, muchísima, ¿no? Para esto, me gusta tener este diagrama porque rompe el paradigma, el primer paradigma que yo considero que se suele manejar dentro del consciente colectivo, ¿no? Donde la inteligencia artificial se suele estructurar en tres grandes áreas, ¿no? El aprendizaje automático, la lógica difusa y los algoritmos de genéticos, ¿no? Ahora, aprovechando este punto, es donde me gustaría utilizar un poco al público. Por ejemplo, Mónica, no sé si me puedas comentar en cuál de estas tres áreas normalmente se suele visualizar los algoritmos de redes neuronales. Normalmente se encajan en el aprendizaje automático, en la lógica difusa o en los algoritmos genéticos. O si también no conoces, no hay ningún problema, pues también lo puedes. Bueno, a lo que yo he escuchado sobre mis compañeros, porque creo que hay un compañero que trabaja justo con redes neuronales, es más bien a algoritmos genéticos, o Ah, bueno, muy bien. así lo veo yo, no lo sé, Muy la bien, verdad. no. Aquí no hay, mira, no hay respuesta errónea. Este, de hecho, o sea, sí errónea en el sentido de que te puedes equivocar o no, pero al final esto es como tú qué consideras, ¿no? ¿Alguien más? O sea, ¿todos están de acuerdo que son los algoritmos genéticos, donde se suelen clasificar los modelos como las redes neuronales? ¿O alguien eh, pueda comentar que no, que se encuentran en otro campo? No, Ah, yo sí, creo que sí, algoritmos genéticos. ¿Sí? ¿Todos? ¿Alguien que diga que no? yo difiero un poco. ¿Sí? ¿En cuál? ¿En cuál tú Eh, pondrías las redes neuronales? donde yo he visto que es muy común utilizarlo es en el aprendizaje automático. Por Perfecto, ejemplo, muy es bien, como funcionan los chats de voz que aprenden de lo que tú le vas diciendo y ya te contesta lo que quieres saber. Entonces, muy bien, mucho que ver. perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien tal vez puede apostar por la lógica difusa? Yo ¿O no, pienso, nadie? yo estoy de acuerdo con José Antonio que me parece que va más las redes neuronales con el aprendizaje automático porque tengo entendido que la red neuronal como que hay que entrenarla y luego es que, o sea, que hace su función. Sí, validarla. Ajá, ajá. Muy bien. Lo vuelvo a comentar. Aquí, obviamente, van a haber, porque hay dos respuestas, van a haber personas o alumnos en este caso que van a estar Oye, correctos y otros Antonio, incorrectos. ¿Mande? ¿Sí? doctor Juan Antonio, en 10 ¿Sí? minutos se va a acabar la presentación. Muy Volvemos a bien. retomarlo donde lo dejamos. Excelente. Claro, claro. Sí, por lo del Zoom, ¿va? Sí, no, pues, o Adelante. sea, no hay presupuesto Así para es, el aún Zoom no. de 3 horas. Pero está bien, sí, cuando se corte ahí le continuamos. Pero realmente los algoritmos como las redes neuronales están dentro del aprendizaje automático, ¿no? ¿Qué es esto del aprendizaje automático? Son todos esos modelos que suelen utilizar conjuntos de datos para poder sacar una tendencia. De hecho, las redes neuronales no son los únicos que se encuentran dentro del aprendizaje automático. Podemos encontrar la regresión lineal, como había comentado anteriormente antes de la plática. También está el support vector machine, los campos aleatorios de Markov, ¿no? Este, ya dentro del aprendizaje automático hay ciertas como que todavía subáreas particulares. Por ejemplo, están el aprendizaje profundo. Supongo que todos han escuchado sobre el aprendizaje profundo. Bueno, el aprendizaje profundo es una subsección dentro del aprendizaje automático. Pero se dan cuenta, es una de las tres áreas.
¿qué hay en las otras dos áreas? Porque todo el mundo cree que las redes neuronales es toda la inteligencia artificial, ¿no? Pero no. Y y ni siquiera todo el aprendizaje automático, ni redes neuronales, suelen decir, el aprendizaje profundo es, ¿no? Como que todo lo que existe dentro de la inteligencia artificial. Y no es cierto, es una subárea de una área existente. Ahora, la lógica difusa son todos estos modelos que suelen utilizar reglas para poder extraer el conocimiento de un experto. Estas reglas se les suele manejar como lógica difusa porque utilizan modelos difusos, ¿no? Para poder pasar información numérica, información lingüística y posteriormente información lingüística, otra vez información numérica y podernos dar un resultado. Pero realmente funciona con reglas. De hecho, antes de que el aprendizaje automático se pusiera de moda, después del los 1980, porque después ahí entra otra área previa de la inteligencia artificial. La primera área que se empezó a poner de moda es la lógica difusa. No sé si se acuerdan que entre 1990 y el 2010, se pusieron muy de moda los electrodomésticos inteligentes. Esos electrodomésticos inteligentes, que normalmente la mayoría o los primeros esfuerzos por estructurarlos se empezaron a hacer en Japón, pues utilizaban lógica difusa, ¿no? Por ejemplo, una lavadora inteligente que relacionando, por ejemplo, ciertas reglas, por ejemplo, la carga que le estoy metiendo, el tipo de jabón que estoy utilizando, la cantidad de agua que le voy a ingresar al electrodoméstico, pues hace un tipo de lavado, ¿no? Lo mismo con las licuadoras, pero son por reglas, así como, imagínense como con ifs, ¿no? Sí tiene este tipo de carga, sí tiene este tipo de material, lo que estoy ingresando, sí le estoy ingresando cierta cantidad de agua, y si le pongo este tipo de jabón, pues voy a funcionar de cierta manera. Se dan cuenta, son reglas que probablemente una persona con una lavadora tradicional utilizaba para poder definir cómo lavar con cierto tipo de ropa. Pero se dan cuenta, no utiliza bases de datos, a diferencia del aprendizaje automático. El aprendizaje automático utiliza bases de datos para sacar una tendencia. Aquí solamente es extraer ciertas reglas de un experto para elaborar el modelo matemático. Y finalmente están los algoritmos genéticos, que son basados en la teoría de evolución, donde se hacen variantes de la formulación matemática, donde las variantes que tienen mejores resultados se crean nuevas variantes para ver su rendimiento, y los que tienen menor rendimiento, o sea, las variantes que tienen menor rendimiento se van muriendo, ¿no? O sea, estamos utilizando como ciertas palabras que utilizamos como que entre los seres humanos, pero ahí enfocado a la parte del modelo matemático, ¿no? Pero la idea es, los que dan mejores resultados se mantienen, los que dan peores resultados se eliminan, ¿no? Y de los que dan mejores resultados volvemos a hacer variantes y así sucesivamente. Tampoco esos utilizan bases de datos como las redes neuronales, ¿no? Y tampoco utilizan reglas como la lógica difusa, pero las tres áreas pues suelen manejar o resolver uno de estos tres puntos, ¿no? Aprender, solucionar problemas o tomar decisiones. Y por eso se suelen considerar como modelos o enfoques dentro de la inteligencia artificial. Ahora, vamos a hablar en esta presentación, y casi todo lo que les voy a mostrar de ejemplos va a ir enfocada a la parte de los algoritmos de aprendizaje o el aprendizaje automático, porque cada quien le llama como quiera, ¿no? Pero son sinónimos. Aprendizaje automático con aprendizaje de máquina también, ¿no? Es otra forma de poderlo llamar. ¿Y por qué nos vamos a centrar en solamente uno de los tres campos? Es más adelante voy a mencionar que nos vamos a centrar específicamente dentro del aprendizaje automático, que es una subárea del aprendizaje de máquina, ¿no? O sea, el aprendizaje profundo es una subárea del aprendizaje automático. ¿Por qué si hay tres campos y por qué si hay un montón de modelos dentro del aprendizaje automático, por qué me voy a centrar en una subárea? ¿Por qué? Porque en la actualidad, sin temor a equivocarme, pero sin saber cifras, estoy seguro que fácilmente el 90% de los desarrollos que en la actualidad se están haciendo, se están desarrollando con el aprendizaje profundo. Y por ese motivo nos vamos a centrar en esa pequeña área.
aunque es un área muy importante. Ahora, ¿qué es el aprendizaje automático? Pues es el estudio de algoritmos que permiten que los programas informáticos mejoren automáticamente a través de la experiencia. Experiencia entre comillas, porque solemos crear ciertas analogías para facilitar el entendimiento de las masas, pero realmente es aquellos modelos matemáticos que suelen aprender a través de bases de datos, donde estos modelos matemáticos suelen sacar tendencias para incrementar la probabilidad de dar un buen resultado al momento de ejecutarlo con información que nunca se manejó dentro de lo que se le denomina periodo de aprendizaje, ¿no? Ahora, antes de hablar de la parte del aprendizaje profundo, quiero que visualicemos qué tanto ha cambiado la perspectiva de los investigadores o gente que se dedica a la programación en la actualidad versus lo que normalmente se solía hacer o lo que se suele hacer actualmente con modelos de inteligencia artificial, ¿no? Normalmente, en casi todos los campos, se suele manejar el, la persona que desarrolla el modelo matemático, primero define la tarea a desarrollar. Posteriormente, tiene que realizarse una recolección de datos, ¿no? Aunque no tengas que entrenar un modelo de inteligencia artificial, en algún momento tienes que evaluar, ¿no? Pues ni modo que evalúes con el aire, ¿no? Pues necesitas algo para poder sacar unas métricas, ver si está teniendo buenos o malos resultados. Entonces, lo de la recolección de datos siempre se ha hecho, independientemente que se utilice modelos de aprendizaje automático o no. Posteriormente, hay una sección que esto es muy de ciencias computacionales, pero literalmente en casi todos los campos existe, que es la extracción de características. Es definir de la información que estoy utilizando, qué cosa en particular voy a utilizar para mi programa. Y finalmente es el desarrollar un programa. Si se dan cuenta, son 4 pasos que pues suelen tomar bastante tiempo. Me gustaría saber como qué tiempo queda. Nos queda 1 minuto. Muy bien. Entonces podemos continuar. Cuando salieron estos modelos de aprendizaje automático, una de estas 4 áreas se empezó a automatizar. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo matemático que se desarrolló se podía implementar para otras tareas que tuvieran las mismas entradas y las mismas salidas. Y en un determinado caso, si tenía diferentes entradas y diferentes salidas, solamente era cuestión de modificar las entradas y salidas, pero la parte intermedia seguía siendo el mismo programa. Entonces se empezó a automatizar esta parte del desarrollo del programa. Porque si yo hago un modelo que funciona, por ejemplo, para sacar la tendencia de la venta de refrescos, probablemente yo se lo puedo pasar a cualquier persona o dejarlo libre en internet, alguien lo va a poder descargar y ahora poder sacar tendencia de ventas, por ejemplo, de zapatos. Solamente es cuestión de modificar ciertas cositas o en algunos casos, si manejo las mismas entradas y las mismas salidas, solamente de recolectar los datos, definir qué características voy a utilizar y hacerlo, ¿no? Pero se dan cuenta, se está automatizando, como les comentaba, ¿no? Está entendido. Como les comentaba, el aprendizaje automático lo que hizo fue automatizar esta parte de la elaboración del programa. Es decir, si existe un programa que tiene toda la estructura con la problemática que yo quiero abordar, pues puedo agarrar ese programa, correrlo y me va a dar buenos resultados si le proporciono las características y si tengo una buena base de datos, ¿no? Posteriormente, con el aprendizaje profundo, esta selección de características las empezó a integrar o a tomar de una forma automática la parte del aprendizaje profundo para la extracción de características. Se empezó a automatizar eso. O sea, anteriormente, yo les voy a dar un ejemplo en la parte de visión por computadora, pero esto es para todos los campos, procesamiento del lenguaje natural y todos los que les guste para poder sacar tendencias, ¿no? Anteriormente, nosotros decidíamos qué información darle al modelo de las redes neuronales o cualquier modelo de aprendizaje automático para poder sacar la tendencia, ¿no? Por ejemplo, yo le decía, no, quiero que de esta imagen agarres información de textura o quiero que agarres información
de bordes o información de color, ¿no? Yo le daba la información y el modelo matemático lo procesaba para sacar la tendencia. O también dentro de la parte del lenguaje natural, que no es mi área donde me desarrollo, pero por ejemplo hay diferentes descriptores sintácticos que se pueden utilizar para poder tomar decisiones dentro del texto, ¿no? Entonces ya esa decisión que anteriormente hacíamos los investigadores o la persona que corría este programa, pues ya el aprendizaje automático lo empezó a automatizar, el aprendizaje profundo lo empezó a automatizar. Entonces ya nos empezaron a quedar ahora dos áreas donde los investigadores que utilizamos el aprendizaje profundo podemos desarrollar tareas, que es la toma de la decisión de qué tarea quiero implementar y la recolección de los datos. Pero, ¿a qué no me creen? Esto está cambiando porque actualmente hay una nueva tendencia, probablemente la mayoría de ustedes no la ha escuchado, pero existen el aprendizaje profundo, que probablemente ese sí ya lo escucharon, pero que se está sumando al aprendizaje por refuerzo. De hecho, esta es la nueva, como que el nuevo, o lo que se dice que el nuevo desarrollo con inteligencia artificial ahora se va a utilizar fusionando el aprendizaje profundo y el aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo es un modelo matemático que utiliza una base de datos sintéticas. Normalmente suele implementarse en videojuegos o también en ciertos juegos clásicos, pero en la parte virtual, como el ajedrez, ¿no? O el Go, donde tienen el tablero y de una forma aleatoria se empiezan a crear jugadas. Pero estas jugadas son bases de datos sintéticas que se le empiezan a dar al modelo de aprendizaje automático. Y que ya no es necesario, o sea, yo como investigador científico, persona que quiere correr el programa, yo ya no tengo que hacer la recolección de datos, sino que el mismo sistema tiene una forma de crear su información sintética para poder tomar decisiones, ¿no? De hecho, anteriormente los primeros modelos de inteligencia artificial que se empezaron a utilizar para poder abordar problemas como jugar ajedrez, pues se hacía con información de jugadores expertos de ajedrez. Pero actualmente no, se empiezan a crear movimientos aleatorios, o sea, poniendo ciertas restricciones, y el modelo de aprendizaje profundo empieza a sacar ciertas jugadas que normalmente los jugadores nunca hubieran visualizado, porque es de una forma aleatoria y literalmente, pues dependiendo de qué potencia computacional tenga, es qué tanto puedo abarcar, pues empiezan a salir jugadas que los mismos jugadores de ajedrez o de Go se empiezan a sorprender, ¿no? En juegos creo que es algo muy interesante porque, por ejemplo, comentan que lo que son movimientos en el Go, no sé si ubican el Go es como el ajedrez, pero asiático, ¿sí lo ubican? Muy bien. El Go es como el ajedrez, pero asiático. Tiene más movimientos, según, que partículas en el universo. Eso es lo que comentan, o comparado con las partículas que existen en el universo. Entonces hay un punto donde el alcance humano se sesga, porque pues, uno no puede tener tanta visualización de campo. Pero al momento que tú pones una computadora a crear movimientos de una forma aleatoria y poder a empezar a, a sacar ciertas jugadas que nunca se habían visualizado y que esas jugadas se empiezan a sacar también porque uno se empieza a alejar del sesgo humano, pues estos modelos que juegan con estos modelos de inteligencia artificial pues suelen ser muy buenos, porque se empieza a ver un alcance extra al alcance que generalmente se sesga por los seres humanos. Entonces, esta es la nueva tendencia. Pero también esta nueva tendencia, como podemos ver, está eliminando la parte de la recolección de los datos. Y esto también es algo muy potente. Es decir, ya la parte del desarrollo del programa, pues casi está resuelto. Hay un montón de programas que uno puede descargar. La extracción de características, pues el aprendizaje profundo, igual ya nos empezó a servir nos empezó a apoyar en la automatización de esa parte. En la parte de la recolección de datos, pues el aprendizaje por refuerzo, que se supone que es la nueva tendencia en los siguientes años. Entonces, lo único que nos queda por el momento, si no es que sale algún otro modelo o alguna otra combinación, otra configuración existente, pues es la parte de decidir qué tarea vamos a desarrollar. Desde mi perspectiva, esto es lo potente que actualmente está pasando en la comunidad científica, tecnológica, ¿no?
y de investigación a nivel mundial, donde ya mucha toma de decisiones de los seres humanos se empieza a delegar a la parte de las máquinas. Desde mi perspectiva, esto no es ni bueno ni malo, ¿no? Pero sí puede tener ciertas implicaciones que a futuro, pues sí pueden tomar bastantes repercusiones. Ahora, ¿dónde se ha utilizado actualmente el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo? O sea, veníamos hablando previamente de que ya se está automatizando una gran cantidad de partes, ¿no? Dentro del desarrollo científico y tecnológico. Pero, ¿qué se puede hacer? Posiblemente, tal vez sus aplicaciones no son tantas, o tal vez sí lo son. Entonces, yo aquí les presento solo una pequeña parte. Por ejemplo, en ventas podemos ver predicción de demandas, optimización de cadenas de suministro, segmentación de mercado, recomendaciones personales. Yo supongo que ustedes saben que cuando ustedes están en Netflix o YouTube o, por ejemplo, Mercado Libre, es un algoritmo de inteligencia artificial el que recomienda qué es lo que probablemente a ustedes les puede gustar, ¿no? Por ejemplo, no sé si ya le pregunté a Moni. Moni, ya te pregunté hace rato. Sí, de Para hecho si no, sí. mejor preguntarle a otro compañero. Sí, fue Mía Eh, la que le preguntó hace rato. muy bien. A ver, Yarelis, eh, ¿cómo crees que se utiliza la inteligencia artificial para la parte de recomendación de, por ejemplo, películas, ¿no? O productos. Bueno, pues yo creo que se basa en ir haciendo como un aprendizaje de las búsquedas que realiza el usuario de acuerdo a, Ajá. a productos determinados o a, eh, no sé, a ciertos productos, a ciertas búsquedas que realiza el usuario y a partir de ahí te van sugiriendo cosas similares, productos similares y te lo van repitiendo y sacándotelo cada rato, ¿no? Desde tu Pienso que perspectiva, funciona. ¿es solamente utilizando tu información personal o utilizan información de otras personas para poder hacer estas recomendaciones? Pues no sé, yo pienso que se basa en la información personal de mí misma como usuario, de las búsquedas que yo realizo, porque no todo el mundo busca las mismas cosas, ¿no? Claro. Pues sí, parcialmente es cierto. O sea, obviamente tienen que utilizar tu información para poder sacar una tendencia, pero realmente lo que normalmente se suele visualizar de cómo funcionan estos modelos es analizando tu información personal y la información de miles de personas que tienen un comportamiento muy parecido al tuyo, ¿no? O sea, por ejemplo, tú crees que, por ejemplo, en Netflix, eres existan otros usuarios, considerando que tienen millones de personas que ingresan a estas plataformas, ¿no? Que han visto las mismas películas y series que tú has visto. Sí, por supuesto, claro, claro. Muy Sí. bien. Entonces, lo que hacen es agarrar esas personas que han visto lo mismo que tú estás viendo, ¿no? O también Contenido similar. ¿Mande? Sí, contenido similar, personas que vean contenidos similares a lo que ve Sí, uno mismo pero, como. pero analizando inicialmente lo que tienen en común, o sea, todo lo que han visto similar, ¿no? Y posteriormente analizan qué cosas los demás usuarios, mm, todos los demás usuarios sí han visto, pero tú no. Y eso es lo que te recomiendan. Por eso suele ser algo que es muy parecido a lo que tú tal vez estés buscando. Si te das cuenta, utilizan un gran conjunto de datos, tanto tus datos como datos de otras personas, para poder sacar esa tendencia. Pero también podemos ver algunas aplicaciones como el análisis de clips en redes sociales, la optimización de anuncios y la personalización de anuncios. Yo supongo que también les ha tocado esto de que de repente les sale ahí más en páginas que venden productos como Mercado Libre o Amazon, que les sale la recomendación de un producto que ustedes están pensando. Un producto que no han buscado, porque también yo sí considero que existe un cierto nivel de información que retoman de nuestras conversaciones, eh, pero de repente sucede que uno está pensando en un producto
uno no lo ha escrito, uno no ha hablado con nadie sobre ese producto y de repente te aparece, como si nos estuvieran leyendo la mente. ¿Les ha pasado eso? ¿A alguno de ustedes les ha pasado que les maneja alguna recomendación que solamente han pensado y no se lo han comentado a nadie? Sí, ha pasado, sí. A mí me ha pasado en lo También personal. me pasó. Sí, es Perfecto. muy extraño. Sí. ¿Cómo creen que hacen esa recomendación que ni siquiera han escrito? ¿Cómo creen que lo hacen? ¿Cómo creen que les lee estos programas leen su cerebro? Los chips que nos implantó el gobierno. Definitivamente, yo también creo lo mismo. De hecho, se dice, ¿no? Se dice dentro de no las teorías conspiranoicas, que yo no las descarto, que pues hacen lo mismo que en la parte del análisis y recomendaciones de películas. Pues igual estos aplicaciones como Mercado Libre o Amazon tienen millones de usuarios. Hay muchos usuarios que han comprado lo mismo que ustedes han comprado, o sea, tal cual han comprado lo mismo. O sea, en gustos no somos tan diferentes con otras personas, especialmente cuando hay millones de usuarios para podernos comparar. Y también lo que hacen es agarrar y checar qué cosa ellos han comprado, pero que tú no has comprado. Y probablemente en esa recomendación, posiblemente en algún momento tú has pensado. O sea, es como, entre comillas, podernos leer un poquito el cerebro, ¿no? Pero más que otra cosa es inferir información analizando una tendencia. También podemos ver diagnóstico y alerta y predicción de riesgo de pacientes. Yo tuve un compañero ahí en el doctorado que estaba proponiendo un modelo, o igual con algoritmos de aprendizaje, para poder predecir o inferir con 30 minutos de antelación un paro cardíaco súbito, ¿no? Utilizando información de un electrocardiograma. Eh, Ahora, hay que considerar que esto también era un un modelo sesgado, porque no sé si solamente eran como 20,000, era una base de datos como de 20,000 personas, que suenan mucho, pero realmente son literalmente pocas, y de un cierto tipo de país con ciertas especificaciones. Entonces, pues no era tanta data la que se está utilizando, pero en ese pequeño conjunto de 20,000 personas, pues se pudo predecir hasta con 30 minutos de antelación el paro cardíaco súbito. Entonces viene mucho, mucho de predicción y de inferencia de enfermedades también con estos modelos. También podemos ver la parte de telecomunicaciones, análisis del consumo de datos, mantenimiento preventivo, interacción automática con bots. Aquí empiezan las cosas muy chistosas. Yo cuando estaba en el 2017, 2016, que empecé a dar esto, 2018, yo comentaba, los bots que actualmente tenemos para poder pedir cosas, pues son muy malos. No sé si se acuerdan que había un bot que para comprar pizzas en Domino's Pizza les llegó a tocar ese bot. ¿Alguien intentó comprar pizzas con un bot de Domino's Pizza? ¿O alguien intentó Sí, comprar algo con un bot? ¿Mande? el de McDonald's. Yo usé mucho el de McDonald's. ¿Y qué tal era? Pues, la verdad, no muy bueno, pero a veces sí sacaba buenas cosas. Claro, exactamente. Yo lo que les comentaba, realmente en la actualidad son muy malos. 2016, 2017, 2018, ¿no? Son muy malos. Pero espérense, dentro de algunos años van a empezar a salir la, 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 nue- la nueva tendencia de bots, que va a parecer que estás hablando con un humano. Y pues literalmente gran parte de las aplicaciones que se le suelen dar al chat GPT es la parte de bots. O sea, realmente en el futuro poder dialogar con los bots va a ser una experiencia muy cercana a poder dialogar con personas, que va a tener sus restricciones, pero va a mejorar mucho, ¿no? Y finalmente podemos ver cosas de finanzas, entre muchas aplicaciones, porque este solo es un pequeño conjunto, para lo que es análisis de riesgos, detección de fraudes, puntuación crediticia, predicción de tendencias. Igual, si alguno de ustedes ha estado en la bolsa o en cosas de criptos, muy posiblemente cuando han querido realizar una compra o una venta, pareciera que alguien se les está adelantando. Y de repente uno dice, no, pues aquí hay gente muy viciosa que está todo el tiempo, que sí hay gente viciosa sacando tendencias para poder hacer compras y ventas y se te adelantan, pero también en la actualidad la mayoría de estas páginas para poder hacer trading, pues tienen APIs donde uno puede conectar bots con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial
Y normalmente cuando ya uno está en bolsas o cosas de trading, pues uno no solo está compitiendo contra otras personas, sino contra otros bots, y muchos de estos bots son con inteligencia artificial. Entonces, como podemos visualizar, aquí solamente es un pequeño conjunto de aplicaciones que podemos ver, pero realmente son muchísimas más. De hecho, estoy seguro que cualquiera de ustedes, en las áreas que están, algo con algún tema de inteligencia artificial, posiblemente han visualizado. Ahora, Doctor, tengo aquí, una pregunta. sí, sí, Bueno, es que yo pensaba que los bots eran como la sí. versión en pañales de una inteligencia artificial, o sea, que había sido primero un bot y de ahí había evolucionado, pero ahorita lo que Ajá. menciona son dos cosas completamente distintas. Mira, hay bots que no utilizan inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial no es la única forma de poder hacer las cosas. Por ejemplo, en tu área, ¿hay algún tema con lo que tú estás trabajando, alguna publicación que tenga que ver con inteligencia artificial? No como tal, creo que son como tipo simuladores, pero Ajá. bueno, no como tal inteligencia Ajá. artificial. Pero si te das cuenta, o también lo podemos visualizar desde otra perspectiva, hay muchas formas de poder hacer lo que tú estás haciendo, ¿sí o no? Una de ellas tal vez sea con Sí. inteligencia artificial. Los bots en la actualidad están teniendo una gran tendencia a partir de modelos de inteligencia artificial. De hecho, aquí creo que es un buen momento para comentarlo, hablando de bots. Eh, ¿Para qué creen cuál era el objetivo, ¿no? ¿Cuál era el objetivo del chat GPT? ¿Ustedes para qué creen que los investigadores, ¿no? Crearon chat GPT? Para que aprendiera. ¿Para que aprendiera qué? O sea, lo lanzaron como público y gratuito Ujú. para que aprendiera pues, a partir de toda la gente que lo usaba y de ahí pues mejorando, Muy ¿no? bien. Me imagino. Sí, sí, bueno, o sea, eso sería como la retroalimentación. Pero ¿crees que su objetivo es ser un chat GPT, perdón, ser un bot? O, por ejemplo, se creó para poder traducir, ¿no? O se creó para poder analizar escritos. ¿Ustedes para qué creen que fue creado ChatGPT? Yo creo que es para, bueno, lo hicieron para probar el test de Turing. Muy bien. Sí, sí, o sea, le quieren hacer la prueba para ver si la pasa o no. Pero Exacto. bueno, yo les voy a decir, realmente el área eh, que abordó el ChatGPT se llama, en español, se llama complementación de frases, ¿no? Complementar frases. El ChatGPT realmente cuando lo empezaron a desarrollar, porque es una área dentro del el campo del lenguaje, del procesamiento del lenguaje natural, era poner una oración y que el ChatGPT o estos modelos complementaran la última frase. Por ejemplo, ¿ustedes conocen el palíndromo Anita lava la? ¿Saben qué frase le falta? Tina, Tina. Ajá. ¿Todos ubican ese palíndromo? ¿Yarelis? Yo sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿Moni? Bueno, yo no, Bueno, un no palíndromo es me aquella suena, no frase sé que si si es tú le das la un vuelta, problema de dice lo cultural. mismo. O sea, si tú le das la vuelta, por ejemplo, si tú escribes oso y le das la vuelta, ¿qué dice? Oso, ¿sí o no? Sí, sí. Ah, muy bien. Si tú escribes Anita lava latina y le das la vuelta, dice Anita lava latina. Es de los palíndromos más famosos, existentes y largos en español. Entonces, si tú al ChatGPT le hubieras puesto Anita lava la, por probabilidad que hubiera, ¿qué palabra iba a poner al final? Lo comentaron hace rato. Sí, latinas. Sí, ya no Tina, exacto. entendí, ya no Anita lava entendí. la, Tina. Para eso fue creado ChatGPT, para complementar frases con la mayor probabilidad posible. Pero el ChatGPT empezó a romper un paradigma que anteriormente se tenía dentro de los modelos de inteligencia artificial. Anteriormente, si tú creabas un modelo para hacer una tarea, iba a ser, si lo entrenabas bien, iba a ser bueno resolviendo esa tarea. Pero si tú lo entrenabas para hacer otra cosa, existía algo que se conoce en español como el olvido catastrófico. Iba a olvidar la tarea previa y iba a empezar a hacer
aprender la otra tarea, ¿no? Olvidando la anterior. Y si tú la probabas en algo para lo que, alguna tarea que no estuviera relacionada con lo que tú lo habías entrenado, probablemente te iba a dar malos resultados. Por ejemplo, si tú entrenabas un modelo de inteligencia artificial para reconocer gatos, si lo pones a reconocer perros, ¿te va a dar malos resultados, sí o no? ¿Sí o no, chicos? Pues sí, Sí, yo siento que sí. Sí, claro, va a dar malos resultados. Y si yo lo vuelvo y ahora lo entreno para reconocer perros, va a olvidar lo que aprendió al momento de reconocer gatos, ¿sí? Entonces, con el ChatGPT lo que pasó fue que fue un modelo que fue creado para poder complementar frases, pero se dice, o es el nuevo paradigma que está manejando actualmente, que si uno supera cierta cantidad de información, empieza a ser, los modelos empiezan a ser buenos en ciertas áreas para las cuales no fueron desarrolladas. Entonces, el ChatGPT fue muy bueno complementando frases, pero después lo empezaron a probar para traducir y daba buenos resultados, pero no fue entrenado para eso. Después empezaron a querer interactuar con él y empezó a dar buenos resultados como un buen bot, pero no fue entrenado para eso. Entonces, lo que todo este gran paréntesis que manejo es que el ChatGPT fue creado para una cosa, actualmente está haciendo otras, está siendo muy bueno en ciertas áreas, ¿no? Como la elaboración de bots, eh, pero hay otras formas de poder hacer bots que no sean con inteligencia artificial, ¿no? Tal vez a alguien se le ocurra hacer un bot utilizando lógica difusa, ¿no? O algún modelo lineal, o algún modelo con algoritmos genéticos, no sé. O sea, pero hay muchas formas de poderlo desarrollar. Pero son dos temas independientes. Por un lado está la inteligencia artificial y por el otro lado está la parte de la elaboración de bots. Solo que en la actualidad la tendencia principal para elaborar bots es con inteligencia artificial. No sé si ahí en esa partecita quedó alguna duda o no recuerdo quién era la... ¿Mande? Digo, por mi parte no. Sí, muy bien, perfecto. Ahora, vamos a ver algunas aplicaciones, ¿no? Aplicaciones en diferentes áreas utilizando cosas de inteligencia artificial o algoritmos de aprendizaje. Por ejemplo, esta me gusta mucho porque es la super resolución y colorear una imagen que está en blanco y negro o en escala de grises, ¿no? Este video me gusta mucho porque anteriormente, hablando de los 2015, 2016, poder resolver esta tarea, pues literalmente era, entre comillas, como imposible, o sea, como algo muy complejo, porque el modelo matemático que lo estuviera utilizando, tendría que considerar muchas cosas. Tendría que considerar elementos estáticos, elementos dinámicos, cambios de iluminación. Entonces, en el 2015, 2014, 2016, lo que se podía obtener para poderle meter color a una imagen blanco y negro, pues era muy malo, ¿no? Y en la actualidad, pues son de los modelos más básicos. Y no sé si yo supongo que han visto un montón de videos que suben de ciertas ciudades o películas viejitas y que están a color, ¿no? O sea, ya esto es de lo más trivial existente, pero hace unos años, y literalmente hace pocos, no más de 8 o 9 años, se veía como algo muy complejo, ¿no? Entonces, este tipo de modelos empezó a resolver, ¿no? También podemos ver otras aplicaciones como lo que se conoce como Deep Nostalgia. Esto aquí no le puedo bajar, aquí está, bajarle un poquito de volumen. Se les conoce como Deep Nostalgia porque es una imagen, o normalmente suele ser una imagen de una persona muerta que se le suele dar movimiento, ¿no? Entonces, pues normalmente la gente si tú tienes un ser querido que murió y ves la imagen, pues te suele dar nostalgia, ¿no? Recordando o más o menos visualizando cómo era en su día a día. Pero estos modelos también se están utilizando en la actualidad para otro tipo de cosas, que es la elaboración de personajes digitales o ver cierta fluidez de personajes digitales a un costo muy bajo. O sea, a partir de un pequeño boceto, ¿no? En la actualidad, muchas empresas lo que están haciendo para ver si cierto personaje que crearon es bueno o es malo para llevarlo
en la parte digital, pues primero lo prueban con estos modelos, ven cómo interaccionan, pueden ver ciertos elementos o poder hacer ciertas modificaciones, ¿no? A un precio muy, muy bajo. De hecho, literalmente estos modelos son gratuitos si uno lo sabe correr. Y literalmente solo necesita un pequeño dibujo simple de lo que se está haciendo. También podemos ver algunas aplicaciones dentro del campo de la parte deportiva. De hecho, se comentaba que esto se iba a poder visualizar en el Mundial de Qatar, pero pues al final no se implementó. Y no sé si pueden visualizar que hay como una cámara que se está moviendo en todo este campo, ¿no? Pero esa cámara no existe. O sea, o ese dron, o igual podría ser más un dron, ¿no? O sea, ese dron que se está moviendo alrededor de la cámara como si estuviera en un videojuego de FIFA, no existe. Lo que están haciendo es, esto es una aplicación que desarrolló Canon y que se llama Canon's 3D Capture, y que lo que hicieron fue poner un montón de cámaras alrededor del estadio, visualizando diferentes perspectivas y empezaron a crear vistas virtuales fusionándolo con estos simuladores como tipo FIFA, ¿no? O sea, estos juegos de FIFA que son súper realistas, pues lo que hicieron fue fusionar esa información, ¿no? De movimiento de jugadores con simuladores como los de FIFA, junto con cámaras de información real alrededor del estadio, y con eso pueden crear información sintética en cualquier punto del campo. Entonces podemos ver que estas aplicaciones son bastante interesantes y en el futuro pues literalmente nos vamos a poder mover en los partidos como si fuera un juego de FIFA, ¿no? Esta es otra aplicación, esta es una aplicación que desarrollamos para una empresa que se llama Monte Pío, que es como tipo Monte de Piedad, pero de la Ciudad de México. De hecho, al final no se desarrolló lo que, lo que nos está pidiendo ahí el dueño, pero sí hicimos algunas pruebas. Y lo que quería el dueño de esta empresa era reconocer ciertos patrones para poder visualizar cuándo los estaban asaltando y cuándo no. Porque aunque tenían como una cabina donde tenían varias televisiones, no recuerdo si eran como 12, eh, y tenían normalmente de 2 a 3 policías vigilando estas pantallas, y les había sucedido que habían ocasiones que los asaltaban y que ellos ni siquiera lo estaban viendo. Y en muchas ocasiones era porque estaban o cenando o comiendo o porque se fueron al baño. Entonces querían tener como una alerta, ¿no? Como voltea a ver esto y chécate esta pantalla. Probablemente aquí están asaltando. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace reconociendo ciertos patrones. No sé si se dan cuenta que hay como unos vértices entre las diferentes secciones del cuerpo donde se puede visualizar en qué posición se encuentra el cuerpo. Y es muy robusta. Esta igual es una aplicación que se llama OpenPose y cualquiera de ustedes lo puede correr. Es un poco compleja porque se instala sobre la computadora. O sea, no es una aplicación como ChatGPT que pues solamente te logueas y ya lo puedes utilizar. Pero de todos modos, si tienes un poco de conocimiento, lo puedes correr. Y tú le proporcionas imágenes y te dan esta estructura del esqueleto de todas las personas que se encuentran en la imagen. Y es muy robusta, solo utilizando información de una cámara. Entonces, la idea era reconocer ciertos patrones de movimiento. Por ejemplo, si te están asaltando, probablemente vas a alzar las manos. Entonces, si tú detectas que alguno de los personajes que se encuentran dentro de la pantalla lo están haciendo este movimiento, pues se puede decir, ah, mira, voltea a ver acá, probablemente hay un asalto. Pero ahí bromeando un poco con el dueño, yo le comenté pues lo de detectar ¿cómo se llama? Ladrones solamente es el comienzo. No sé si pueden visualizar a a- no sé si pueden visualizar a esta persona que se encuentra. ¿Pueden ver mi mouse? Sí, Ah, muy bien. ¿Pueden visualizar a esta persona que tiene el celular? Está con un cierto patrón de postura, o sea, tiene las piernas así como cruzaditas, la mirada hacia abajo, porque también esto te detecta cuál es el ángulo del rostro. Tienen aquí el celular y pues ese patrón se puede reconocer y si en algún momento tus empleados están con su celular, pues podrías lanzar una alerta y decir, ah, aquí Menganito, Sutanito está viendo su celular, pues no sé, llámale la atención y ponlo a trabajar.
Entonces, esto es una aplicación gratuita, o sea, es un programa que solamente necesitas una computadora y te da esos resultados. Un poco complejo de instalar, pero pues nada que con el suficiente tiempo no se pueda. Y esto es lo que se puede obtener, que es bastante impresionante. Pues lo vuelvo a comentar, considerando que no te cobran absolutamente nada para poder tener este modelo, ¿no? Entonces, ahorita ya existe mucha tecnología para poder reconocer los patrones de las personas. Y si probablemente en el futuro van a ver, por ejemplo, ahorita ya hay mucho trabajo en casa, bueno, más que antes, y posiblemente nos van a pedir que tengamos cámaras para reconocer si estamos con cierto patrón de trabajo o no. Entonces ya fácilmente con estas tecnologías pues pueden implementar y sacar este tipo de información, ¿no? Eh, Posteriormente, aquí realizamos una pequeña aplicación donde la idea era reconocer los rostros de las personas que ingresaban utilizando este algoritmo previo, que les vuelvo a decir que es gratuito y que está libre. Y la idea era hacer bases de datos de la gente que entraba para poder reconocer dos cosas, ¿no? Uno es, por ejemplo, si una persona constantemente está llegando a tu local y no está comprando nada, o posiblemente está viendo algo tal vez para entrarte a robar, o es un cliente que está visualizando algún producto, pero por algún motivo no está completamente convencido. Entonces podrías mandar a uno de tus empleados y que lo aborde, ¿no? Eh, para poder tal vez terminar una venta, ¿no? También podemos ver otro tipo de aplicaciones, y más en el mundo de la danza. O sea, yo lo que creo que visualicen que esto casi casi está en muchos lados. Y es una pequeña aplicación que se llama Everybody Dance Now. Y, y literalmente lo que hace es extraer, aquí en la parte superior izquierda, está los movimientos o está un experto bailando, ¿no? En la parte inferior izquierda están los movimientos que se extraen del experto y posteriormente esos movimientos se le proporcionan al usuario, ¿no? De una forma digital y pues pueden ver que de una forma bastante realista se pueden obtener todos esos movimientos, ¿no? Sin necesidad de bailar. Así es como realmente se mueven, o sea, solamente necesitas tener todas las posiciones de los manos y de las piernas. Si en algún momento no saben bailar y les gustaría ver algo, ver cómo se visualizan, lo podrían hacer así. Y por ejemplo, podemos ver danzas un poco más complejas. Yo creo que el ballet es de lo más complejo posible. Entonces podemos ver que también da ciertos resultados con este tipo de bailes. Ahora, también hay otras aplicaciones. Aquí le voy a subir un poquito de... ¿Alguna vez han escuchado música elaborada por inteligencia artificial? Les voy a poner un fragmentito. ¿Lo escuchan? ¿Escuchan lo que se está ahorita reproduciendo? Yo no. Yo no escucho. No, no se ¿No? escucha. Yo tampoco. Tampoco. Ah, muy bien. Sí. Qué triste, porque está muy chido. Bueno, lo que les quería que escucharan era un video, o sea, este video lo voy a dejar corriendo tantito. Es un video donde la letra, el, este, el avatar, la música de fondo, todo está hecho con inteligencia artificial. Entonces, en el futuro posiblemente vamos a ver artistas completamente elaborados por inteligencia artificial. De hecho, este un ejemplo, ¿no? Y lo pueden checar ahí en internet, se llama Amper Music. Y igual, lo malo es que no hay este sonido, ¿no? Pero eh, este ejemplo me gusta mucho
porque de repente, bueno, ustedes están en Cuernavaca, ¿no? Pero el doc Luis Adrián y su servidor somos de Chiapas, ¿no? Y de repente en lugares, mientras más uno se encuentre un poco más alejado de ciertas ciudades, uno siente que ciertas tecnologías nunca van a llegar, nunca van a impactar. Pero aquí hubo un ejemplo no, fue una tesis, creo que de licenciatura, de un muchacho que utilizó Google Colab, o sea, realmente algo que cualquiera puede correr, y puso a color una película que es la película de Macario. Y aquí en Chiapas se volvió bastante famoso este muchachito. Muchachito. Eh, Me gustaría ver si puedo regresarle aquí tantito. Ahí está. O sea, literalmente lo único que hizo fue correr, agarrar extractos de imágenes de Macario, le incrementó la resolución, le puso color, como los videos, ¿no? De los primeros, el primer video que les mostré. Y se volvió bastante famoso acá. Lo entrevistaron. Su página de YouTube actualmente tiene como 1 millón de vistas con esta película de Macario. Y vuelvo a decir, está utilizando lo que está libre. O sea, literalmente todo esto está completamente libre. Ahora, ¿qué considero que va a ser el futuro de la inteligencia artificial? Desde mi perspectiva, yo tengo ciertos puntos como el desarrollo de redes multisensoriales, redes que utilicen información de imágenes, audio y texto. Esto igual ya está en el pasado porque, por ejemplo, ChatGPT actualmente ya está fusionando esta información, la información de la parte escrita más el procesamiento de imágenes. El último ChatGPT ya le puedes meter imágenes y puede analizar imágenes, te puede crear imágenes. Actualmente solamente hace falta meterle la parte de audio y esto va a incrementar la potencialidad de estos modelos matemáticos. Eh, y les vuelvo a decir, esto entre comillas el futuro ya es el presente. También el autoetiquetado de información, igual ya esto es del presente, ya estos modelos como Stable Diffusion o ChatGPT pueden crear información sintética muy parecida a la real y con esto entrenar a otros modelos de inteligencia artificial. También la elaboración de actores digitales con actores muertos, fusión de actores, cambios de sexo, fusión con animales, objetos, entre otros. Igual esto es algo que se está estudiando bastante donde uno puede fusionar, o sea, la otra está viendo un paper donde se puede, por ejemplo, quiero una tetera que se fusione con alguna fruta y te crea esa tetera con una reconstrucción tridimensional y con pero una persona y una IA. También podemos encontrar lo de una IA que sea imperceptible de diferenciar entre una persona y una IA, pero que no tenga conciencia. A nivel mundial actualmente hay como un debate de si la IA va a tener o no va a tener conciencia. Ya después les puedo comentar si lo que tenemos actualmente tiene o no tiene conciencia de una forma explicada, pero literalmente lo que tenemos ahorita no tiene nada de conciencia, nada, nada. Pero yo considero que no es necesario que lleguemos a las IAs con conciencia para que realmente exista un gran problemas, ¿no? Tengamos grandes problemas. Realmente yo considero que probablemente se creen IAs que no tengan conciencia, pero que aparenten todas las características de una persona. Y en ese momento posiblemente se van a crear ciertas problemáticas a nivel mundial que actualmente no tenemos. Por ejemplo, en la actualidad, no sé si han escuchado esta palabrita de las inteligencias artificiales nos están quitando los trabajos o nos van a quitar los trabajos, ¿no? Esa es la frase que suelen decir. Yo lo veo desde otra perspectiva. Yo creo que actualmente las inteligencias artificiales son más herramientas. Entonces, realmente son los seres humanos que utilizan la inteligencia artificial como una herramienta la que está incrementando la productividad de las mismas personas, lo que está haciendo un acaparamiento del mercado y eso está provocando que cada vez existan menos trabajos para las personas. Pero no son las inteligencias artificiales las que nos están quitando los trabajos. Pero si existe una IA que no tenga inteligencia artificial, pero que se parezca a una persona, posiblemente sí nos van a empezar ahora sí a eliminar ciertos trabajos existentes. Entonces es un punto muy importante y que en la actualidad no se está visualizando. También redes que lean el cerebro utilizando electroencefalogramas. Y sé que esto suena bastante como de Black Mirror,
pero existe, o sea, existe el área de investigación que estudia esto. Esto es el video que les voy a mostrar ahorita. Ahí está. Es un video que infiere, ¿no? O sea, en la parte derecha izquierda, en el cuadro grande, pues van a ver una persona que tiene este es electroencefalograma que está visualizando una pantalla. En la parte superior derecha van a ver lo que la red está infiriendo con estos modelos de aprendizaje profundo, y en la parte inferior izquierda está lo que está visualizando en la pantalla. Por ejemplo, ahorita van a ver cómo poco a poco se empieza a crear como un rostro. O sea, no pone tal cual el rostro que se está visualizando, pero ella infiere que el cerebro está viendo un rostro. Entonces, este es un modelo muy viejo, o sea, no sé si era del 2016 de la Universidad de Moscú, eh, pero en la actualidad hay otros modelos que son muchísimo más precisos, que ya utilizan ya no utilizan electroencefalogramas, sino que estas cámaras para como hacerle una radiografía, no sé si ese sea el término, a todo el cuerpo, que donde se mete todo el cuerpo, y utilizando estos aparatos se tiene un 90% de precisión de inferir lo que la persona está pensando, ¿no? Entonces, esto es un área muy investigada a nivel mundial. También ahora, ya entrando a la parte de aplicaciones preocupantes, vamos a ver muchísimas noticias falsas. Sé que ahorita hay noticias falsas, pero créanme, en el futuro va a incrementar exponencialmente. O sea, ya no vamos a ver videos con la palabra P, y que termina con nos, ¿no? De casi, casi todas las personas se van a poder crear sin ningún problema, de personas, sobre todo de personas famosas. Van a crear videos de gente haciendo una cosa que tal vez nunca, tal vez como fraudes, aunque ese video nunca se haya grabado. Noticias, audios, de todo. Eso va a ser algo muy importante y que va a tener muchos problemas en el futuro. También la elaboración de virus personalizados. En la actualidad los virus no utilizan inteligencia artificial, o no los que yo conozco. Entonces vamos a ver un crecimiento de virus que sean más robustos de poder eliminar. También aseguradoras. O sea, ¿y por qué es preocupante una aseguradora? Porque va a haber inferencia en las enfermedades que posiblemente vamos a tener en el futuro. Entonces, dando tus datos médicos, eso se va a empezar a visualizar cuando todos nos lleven un historial médico. Utilizando ese historial médico, pues te pueden decir, pues bueno, tú tienes una posibilidad de que entre tal y tal año, pues ya tengas cáncer, ¿no? O tengas diabetes, o tengas esto. Entonces, muchas aseguradoras no te van a querer asegurar por lo que marque el sistema. O te van a cobrar muchísimo más caro. También nuestra privacidad, como les comentaba, cada vez van a inferir más. O sea, no necesitan ponernos un chip para inferir qué es lo que estamos pensando. Ya les di el ejemplo de lo que utiliza Mercado Libre o Amazon. Pero también hay otros temas. Por ejemplo, hace poco, si no mal recuerdo, bueno, hace poco, ya tiene rato, hace como en el 2017, 2018, se creó una red que podía inferir con 90% de precisión nuestra tendencia sexual, ¿no? O sea, si éramos heterosexuales o gays, solamente con una foto. Y no tiene nada de malo ser gay o ser heterosexual. El detalle es que mucha gente tal vez no lo quiera decir, y muchas empresas simplemente con una foto pues ya lo van a poder inferir. También predicción de crímenes, o sea, en Estados Unidos, si no mal recuerdo, en Nueva York, ya se puede predecir con un cierto nivel de error en qué zonas y en qué horario se puede realizar un crimen. Entonces el problema no es tanto el sistema que lo infiera, sino probablemente van a tener poca capacitación la gente, los policías que utilicen estas aplicaciones, sobre todo en Estados Unidos, que pues la verdad que los policías de repente se pasan. Y pues imagínate que si tú vas ahí caminando y tienes la mala suerte de estar donde decían que iba a haber un crimen, pues tú ya empiezas a tener una alta posibilidad de ser criminales desde la perspectiva de los policías solamente por estar ahí, porque mucha gente no entiende que esto es inferencia, no es una predicción perfecta. Y aunque arriba dije noticias falsas, pues se va a ver un crecimiento muy amplio de la creación de videos falsos, ¿no? Pero videos falsos realmente de alta calidad. Por ejemplo, este video es muy famoso en la comunidad de inteligencia artificial. Igual ya es un video viejito,
y se conoce como Obama Fake. Y yo sé que ustedes no lo pueden escuchar, pero todas las gesticulaciones y todo lo que dice este Obama es completamente falso. O sea, estos son los videos que en la actualidad las empresas ya pueden crear con inteligencia artificial. O sea, pueden crear un video perfecto de una persona hablando, gesticulando, con todos los movimientos. Y si no mal recuerdo, esto se hizo con, no sé si 12, 13 o 14 horas, 14 horas se dice, 14 horas de videos de Obama. Entonces pueden, en estos momentos, la Universidad de Washington, que es la que lo desarrolló, pues puede tener videos de Obama diciendo y haciendo lo que ellos quieran. Los investigadores de esta investigación comentan que había que desarrollar estos videos falsos, estos modelos que crean videos falsos de alta calidad, porque en el futuro iban a existir estos videos falsos. Entonces había que crear modelos que puedan predecir los videos falsos creados por entidades como negativas o malignas, ¿no? El detalle es que quién decide quién son entidades buenas o malas en este campo, ¿no? Entonces, y por el otro lado, ellos dicen que es para prevenir, pero ellos están incentivando la creación del problema. Entonces, es algo muy interesante por visualizar, ¿no? Ahora, en la parte de mi perspectiva es lo más delicado que podemos visualizar dentro del campo de la inteligencia artificial, son las aplicaciones que se pueden utilizar de manera inapropiada en conductas sexuales. Esa es mi humilde opinión. Probablemente mi visualización esté sesgada porque yo soy socio fundador de una fundación que se enfoca a atender a niños y niñas abusados sexualmente. Entonces, yo considero que la parte de las conductas sexuales es lo que posiblemente desde mi perspectiva, lo que va a tener más repercusiones, ¿no? Para esto, yo no soy experto en los temas de conductas sexuales. Por eso, pues voy a utilizar una definición que agarré de esta investigadora que se llama Castillo García del 2018, porque hay muchas definiciones para decir que es una conducta sexual. Y yo me voy a regir de la siguiente, donde las conductas sexuales son comportamientos que pueden presentarse en cualquier etapa del ciclo vital humano. Son todas aquellas actividades que una persona puede realizar de manera individual, en pareja o incluso con un grupo de personas, donde los individuos expresan su sexualidad como masturbación, estimulación, oral genital, relaciones pene-vagina, estimulación o penetración anal. Entonces, yo cuando hablo de conductas sexuales me refiero a esto, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la tecnología? Pues que hay muchas tecnologías que están muy fuertes en la actualidad y que se pueden implementar. Yo creo que lo más potente y preocupante se puede desarrollar a partir de estos filtros que se están viralizando en la actualidad, ¿no? Esto se conoce como filtro de mirada adolescente, que es un filtro donde en la parte inferior se puede ver, una persona adulta, entre comillas, o joven, ya tal vez para el doctor Luis Adrián y para mí, pues ya es joven. Y arriba está un adolescente, que es esa misma persona que está en la parte inferior, pero quitándole todas las arrugas, eh, volviéndola con una expresión muy adolescente, ¿no? Y si se dan cuenta, son filtros que funcionan en tiempo real. O sea, no son filtros que me tengo que esperar para ver si, como que me tengo que grabar y posteriormente visualizar cómo me veo. No, funcionan en tiempo real. Y obviamente están elaborados con inteligencia artificial. Entonces, estos filtros son, creo que, bastante problemáticos para ciertas conductas sexuales. Pero bueno, no solamente está esto de que el adulto se convierta en joven, sino que también hay otros filtros que se llaman como filtro de bebé a adulto, ¿no? Entonces podemos ver cómo una persona va cambiando de edad simplemente visualizándolo, o sea, moviendo como un cursor, ¿no? Entonces nos podemos situar en en la edad que nos guste, ¿no? Desde un bebé hasta un adulto. Y obviamente también un adulto lo puede hacer para visualizarse como un bebé, un joven, un adolescente, una persona grande o una persona de la tercera edad, pero también un joven puede pasar de joven a adolescente, adulto o persona de la tercera edad, todo en tiempo real. También podemos ver estos filtros
estos filtros que cambian de hombre a mujer. O sea, ahí podemos ver cómo en tiempo real cambia de hombre a mujer, todo en tiempo real. También podemos ver filtros que son muy llamativos para los adolescentes, ¿no? Que parezcan, que tengan como una cara tipo anime o de cómic, todo en tiempo real. Disculpen si repito mucho esa palabra. También, aquí desafortunadamente, no se puede escuchar, pero este video, o sea, ustedes me comentan que no lo escuchan, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si lo subo aquí, no escuchan. No, ¿verdad? Bueno, les digo Ah, No que escuchamos. literalmente, ¿mande? Que no escuchamos. Muy bien, por eso le bajo para que a mí no me interrumpa, pero literalmente pueden pasar de hombre a mujer, de mujer a hombre, adulto, adolescente, a lo que se les dé la gana y rapidísimo, ¿no? Entonces, considerando estos filtros de audio y de voz, yo hago ciertas preguntas. Les vuelvo a decir, yo no soy experto en esta área, pero creo que podemos analizar ciertos elementos, ¿no? Entonces, yo analizo lo siguiente. Ahora, ¿qué va a pasar el día que las plataformas tecnológicas, redes sociales, servicios de videoconferencias, entre otras, permitan combinar los filtros y platicar en tiempo real con otros usuarios, escogiendo nuestra edad, sexo, rasgos físicos, voz, entre otros aspectos? Podemos hacer esta pregunta. ¿Se podrán utilizar esas tecnologías de manera inapropiada en conductas sexuales? O sea, en la actualidad ya TikTok y ciertas plataformas te permiten utilizar todos estos modelos por separado, pero en el futuro van a haber plataformas como de Facebook o TikTok o Zoom eh, que te permitan utilizar estos filtros como mejor nos parezca. Como actualmente utilizamos este filtro para quitarnos la parte de que se ponga borrosa lo que se encuentra atrás, ¿no? O sea, eh, ¿eso va a existir en el futuro? Yo creo que sí, porque es una tecnología que estamos viendo que ya existe, que se puede implementar. Solamente hace falta que alguien lo aglomere y lo implemente. Entonces nos hacemos esta pregunta: ¿se podrán utilizar estas tecnologías de manera inapropiada en conductas sexuales? Pues tal vez no somos expertos, ¿no? Pero podemos hacer hipótesis, ¿no? Yo pongo, sí, esto se vuelve real, o sea, en un caso hipotético que se vuelva real, podemos hacer otras preguntas. ¿Las plataformas van a facilitar y fomentar indirectamente estas conductas sexuales inapropiadas? Creo que es algo también importante a reflexionar, ¿no? Ahora, otra pregunta. ¿Existe alguna tecnología que permita llevar estos filtros e interacción a la parte física? O sea, no solamente con videollamadas. Pues les voy a mostrar una tecnología que se llama realidad aumentada, que es incorporar elementos virtuales a elementos reales. Por ejemplo, aquí hay una cámara. Estos elementos que se están poniendo con estas tarjetitas, ¿no? Son los virtuales, que uno los puede mover, interactuar. Y alrededor, pues en el piso, pues está la parte real y el brazo, que es algo real. Este, em, esta tecnología, tal vez ustedes lo han visto con lo del Pokémon Go, ¿no? Donde el escenario que se encuentra atrás del Pokémon, pues es el real, y el Pokémon que se encuentra adelante, pues es la parte virtual, ¿no? Y aquí es muy famosa la parte de la realidad aumentada. Entonces yo creo que la realidad aumentada puede llevar esto a la parte física. Pero hay otra pregunta: ¿existe alguna forma de volver portable la realidad aumentada sin el celular? Porque tal vez se pueda hacer con celular, pero ¿se podrá hacer sin celular? Pues yo les quiero mostrar esta tecnología que se llama HoloLens. Yo en el 2010 tuve la fortuna de estar en la conferencia donde fue el segundo lugar a nivel mundial donde se presentó esta tecnología, en el International Symposium on Mixed and Augmented Reality, que es la conferencia más importante de realidad mixta y realidad aumentada del mundo. Y aquí se ve como una pequeña aplicación, ¿no? Que es como un Mario Bros. Que se puede presentar en el mundo real. Y esto es una aplicación súper sencilla y realmente muy simple. Yo utilicé este dispositivo porque a los que ganamos una beca, yo fui becado en ese congreso, nos dieron una charla directamente con el que creó estos lentes. Y pudimos utilizar aplicaciones
Y tal vez si me dan ahora sí que por el tiempo que ya estamos un poquito cortos, si después hay tiempo para preguntas, les puedo comentar el demo que yo utilicé que era impresionante, ¿no? O sea, aquí con lo del Mario Bros se ve bonito, pero realmente lo que se puede hacer es algo literalmente muy físico. Y después podemos interactuar entre diferentes dispositivos de realidad aumentada, porque también esto es interesante, pues los HoloLens para eso fueron creados, para interactuar entre personas. O sea, que hay una oficina donde hay un montón de personas que tienen HoloLens y tienen este pequeño jueguecito donde se avientan cubos virtuales y que los van agarrando, los van cachando. O sea, esta tecnología de realidad aumentada con HoloLens se desarrolló para poder interactuar entre usuarios. Entonces, no solamente es incrementar y poder aplicar estos filtros, sino también poder interactuar entre nosotros. Entonces, vuelvo con esta pregunta. ¿Existe alguna tecnología que permitirá llevar estos filtros e interacción a la parte física? Pues la tecnología para poderlo implementar actualmente ya existe, pues son estos modelos de inteligencia artificial con filtros de audio y sonido, más la parte de la realidad aumentada. Ahora, podemos crear otros, poder analizar ciertas cosas, ¿no? Dice, ahora, si se implementan estas tecnologías en dispositivos que nos permitan utilizar filtros y platicar físicamente en tiempo real con otros usuarios, escogiendo nuestra edad, sexo, rasgos físicos, voz, entre otros aspectos, aquí viene una muy buena pregunta. ¿Se crearán espacios de convivencia donde personas de todas las edades puedan convivir respetando su edad, sexo, rasgos físicos virtuales? Es decir, van a haber espacios de convivencia donde yo utilizando estos dispositivos, pues yo quiera decir, yo quiero tener este sexo y quiero tener esta edad y quiero que tú me respetes, ¿no? Y poder interactuar como yo quiera. Creo que es una pregunta muy interesante. Y ahora, considerando que de una forma hipotética fuera un sí, es si esto se vuelve real, estas tecnologías normalizarán estos espacios de convivencia. Es decir, en el futuro va a ser normal que yo pueda agarrar y decir, yo quiero mi sexo, yo quiero mi edad, yo quiero y quiero que lo respetes, ¿no? Lo vuelvo a decir de los dos lados, tanto los jóvenes poniéndose edades más arriba, ¿no? O también hasta de un bebé, o viceversa, los adultos volviéndose más joven, o también en algún punto volviéndose todavía más viejitos, ¿no? Mi perspectiva, el incremento, bueno, esos son 3 puntos, creo que ya no hay tanto tiempo, tenemos 2 minutos, pero creo que estos son puntos muy interesantes a analizar. Cómo estas tecnologías van a incrementar la productividad y realmente no va a ser en un corto plazo, no va a ser la inteligencia artificial la que nos va a quitar los espacios de trabajo, sino que van a ser personas que utilicen esas tecnologías para creando un incremento de la productividad y con esto, ¿cómo se le podría llamar? Eh, Monopolizando los trabajos. También modificación de la curva de trabajo. Yo creo que viene se va a dilapidar la parte de la clase media. O sea, la gente que puede utilizar estas tecnologías o los primeros que utilicen estas tecnologías y que incrementen su productividad, pues van a tender a clase alta, pero los que no van a tender a clase baja, que va a ser la mayoría. También desarrollo de tecnologías en Silicon Valley, pues igual, o sea, vienen muchas tecnologías. Yo tuve la fortuna de estar ahí en Estados Unidos y hay muchas cosas que podemos platicar ahí. Eh, y lo de las máquinas que cobrarán conciencia, ¿no? O sea, yo no creo que van a ser, que en el mediano o corto plazo van a cobrar conciencias, pero sí van a existir modelos de inteligencia artificial que van a aparentar cobrar conciencia. Y de eso también podemos hablar muy en concreto. Finalmente, ¿por qué es importante reflexionar los impactos positivos y negativos sobre la inteligencia artificial? Y literalmente esto no se puede contestar, o sea, yo no creo que exista una respuesta donde nos podamos englobar todos, pero sí creo que cada uno de ustedes puede crear su propia respuesta. Entonces yo voy a poner la mía, ¿no? Yo creo que es importante reflexionar sobre esto porque podemos visualizar cuál es la tendencia futura, poder ver ciertas cosas que no nos gustan y poderlas afrontar de una mejor manera y las cosas positivas poderlas aprovechar,
porque posiblemente solamente va a ser durante un determinado tiempo que se puedan aprovechar, ¿no? Entonces, creo que es importante conocer sobre estos temas, reflexionar sobre estos temas, no solamente en la parte académica, sino también en la parte personal y sus implicaciones. Finalmente, pues aquí están la forma en que se pueden contactar conmigo vía Facebook. Ahí tengo una página que se llama Doctor Antonio Zuna IA. Ya tiene rato que no subo tanta información, pero cada cierto tiempo empiezo ahí a subir ciertas publicaciones donde de una forma muy sencilla puedan aprender cosas sobre inteligencia artificial. Y también está mi correo por si necesitan tal vez algo más específico en el campo de la investigación. Estoy completamente abierto. Pues bueno, esto sería mi presentación. No sé si tengan alguna pregunta. Disculpen por dejarles tan poquito tiempo. Gracias, doctor, por la presentación. Eh, ¿Alguien tiene preguntas? Creo que ya están. No, la verdad es que estuvo muy claro el tema. Yo sí tengo una pregunta. Muy bien. José. Eh, yo anteriormente había trabajado en un proyecto de realidad mixta, pero se dejó de lado por el tema de los costos. Ujú. Es muy costoso, por ejemplo, en realidad virtual, bueno, en aquel entonces el equipo. Otra era que las máquinas, no cualquiera eh, era capaz de correr estos dispositivos. Ahora ya ha cambiado mucho, pero a lo que yo tengo entendido es la parte que donde se junta con la inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial se está utilizando para reducir costos de procesamiento en los equipos. ¿Usted cree que algún día sean de uso comercial para uso en casa, no para oficinas? Porque se planteó para oficinas, pero pues también el costo era muy elevado y tampoco funcionó. Por ejemplo, en este caso de los HoloLens, creo que incluso se plantearon cancelarlos. Depende mucho de qué tan de moda se ponga esta parte de realidad virtual, realidad mixta, realidad aumentada. Cada una son diferentes. Después igual y podremos platicar sobre eso. Este, realmente depende mucho de eso, de la moda, ¿no? Por ejemplo, hace como 3 años, antecitos de lo de la pandemia, se puso muy de moda la realidad, el metaverso, ¿no? Que englobaba estos aspectos Sí, por lo de Facebook. Y todos querían agarrar y habían como tres grandes vertientes, ¿no? Había tecnológicas que le apostaban a la realidad, a la parte del metaverso, ¿no? Y que engloba esos tres campos. Habían otros que estaban en los del Big Data, ¿no? Y estaban otras personas que estaban enfocados en la parte de la inteligencia artificial. Posteriormente, el mercado visualiza qué cosas tienen futuro o no tienen futuro, y eso hace que reciban más dinero o reciban menos. Y lo del metaverso se visualizó que realmente no iba a dar los resultados que querían. sí, de hecho. Entonces, las acciones de Facebook cayeron hasta un 75%, ¿no? Y la gente ya empezó yo tengo un conocido que estaba trabajando en una tecnológica de Canadá con la parte de realidad aumentada y que apenas pasó eso, cerraron el área y lo tuvieron que mover para otro lado. Sí, Entonces, tiene mucho que ver con lo de la moda. Actualmente estamos un poco alejados de poder hacer dispositivos que sean económicos y se puedan utilizar. Solo para ponerlo en perspectiva, los HoloLens en el 2016 costaban, cuando se presentaron en esa ocasión, 75,000 pesos. Y aunque suena mucho, realmente era un precio subsidiado. Yo jugué un videojuego, el mejor videojuego, ahí después se los comento, pero el mejor videojuego que he tenido en mi vida, lo jugué ahí con estos HoloLens. Este, pero si estaba tan impactante, ¿por qué no lo vendieron? ¿O por qué no se escucha que se esté vendiendo? Porque en aquel momento lo que buscaban eran implementarlo con investigadores para podérselos vender a ciertas empresas
que pudieran pagar muy bien. ¿Qué empresas son las que salieron en la actualidad más o menos están, aunque ya ahorita se alejaron? Eran las empresas de automóviles, las grandes ensambladoras que querían utilizar, y también otro que lo implementó muy bien eran estos de Aramco, de Arabia Saudita, no se lo ubican, es como el Pemex, pero de Arabia Saudita. Ellos sí lo utilizan unos cascos con realidad aumentada. Yo tengo un compañero que trabaja ahí en Arabia Saudita y me lo comentan que lo han implementado para poder guiar de mejor manera a los operarios, ¿no? Y tener menos pérdidas. O sea, pero pues son empresas que tienen mucho dinero. O sea, para que tengan en perspectiva, aquí Pemex se mueven en barcos, ¿no? Allá en Arabia Saudita se mueven con helicópteros, ¿no? O sea, todos se mueven con helicópteros. Y les pagan, si aquí les pagan bien, ¿no? Pues allá les pagan inmensamente muchísimo más, ¿no? Entonces, solamente ciertas áreas de empresas que tienen mucho dinero actualmente lo están implementando. Otras, viendo que no tuvo el peso que querían, se están alejando. En la actualidad, la que se está acercando a este tema es Apple. No sé si lo vieron con estos nuevos lentes, pero se llaman realidad espacial, que es crear sintéticamente la información virtual que se está observando. Entonces, pues yo siento que tal vez dentro de mediano a largo plazo, esta es la tendencia. No me cabe la menor duda. ¿Qué tan cerca estamos de eso? Pues tal vez yo le calcularía de muy, muy pronto 8 años y ya muy alejado unos 35. Pero siento que en ese lapso de tiempo ya va a ser muy común poder utilizar estos dispositivos de realidad aumentada, realidad mixta, realidad virtual o de cómputo espacial para poder implementar estas tecnologías de inteligencia artificial y se puedan desarrollar algunos aspectos de los que mencionamos, ¿no? Tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Ok. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, gracias, José. ¿Alguien tiene más preguntas? Bueno, pues no, pues vamos a terminar esta reunión. ¿Algo que quieras comentar, doctor? Pues consideren el tema. eh, no es porque sea el tema en el que yo estoy trabajando, pero siento que sí va a tener mucho impacto. Eh, Tal vez, aún estando dentro del área, creo que no terminamos de ver el impacto que va a tener, que va a ser de esas. Yo creo que todas las investigaciones y tecnologías son importantes, pero hay ciertas tecnologías que marcan las décadas, ¿no? O ciertos periodos de tiempo. Lo vuelvo a comentar, la parte de la elaboración de, de los combustibles, ¿no? Fue algo que tuvo un gran impacto en todos los campos, estando en la investigación o no estando en la investigación, ¿no? O sea, qué tanto cambió la sociedad cuando se empezaron a masificar el uso de energéticos para podernos movilizar o para poder crear máquinas. O sea, realmente es algo impactante lo que se presentó, ¿no? A nivel mundial en todos los campos. Siento que algo similar con ciertas, obviamente, toques diferentes, va a pasar con esta parte de la inteligencia artificial. Entonces, aunque no lo implementen dentro de sus temas de investigación, intenten, ¿cómo se llama? Tener una noción para sacarle el mayor provecho o tener la menor cantidad de efectos negativos en el futuro. Entonces, esa es mi recomendación. También, ahora saliéndonos un poco del tema, también creo que es importante del tema que están trabajando en la actualidad, presentar algo que mm, todas las personas puedan escuchar y entender, o la mayor parte de las personas, como dicen el CONACYT, ¿no? Que desde un chico de secundaria, preparatoria, universidad, o en la parte de la investigación como están ustedes, les puedan entender. Ustedes también busquen esa parte, porque siento que es muy importante y eso nos compete a nosotros, intentar fomentar el desarrollo de la investigación. No solo como, porque quiero ganar un buen dinero. No, no, porque esto es importante. El que tengamos un país
con una parte, un desarrollo tecnológico y científico adecuado, probablemente pueda cambiar muchísimo, ¿no? Las futuras generaciones, ¿no? Entonces, encuentren formas de poder fomentar sus temas, tal vez no hablando en lo particular de su tema, sino un poco más amplio, para que puedan llegar a más personas. Ok, muchas gracias. Y pues gracias por la presentación. Pues fue muy interesante. Bueno, Muchas Chicos, gracias. gracias. un gusto, chicos, un fuerte abrazo.